Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este Cuadres Diferente. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Laura Prada y como dice Marx, les traemos en esta ocasión un cuadre diferente y entre las dos les mostraremos algunos de los principales temas abordados durante este 2023. Ya iniciamos. Si le cuadra esta combinación, acompáñanos. El principal reto del Parlamento cubano es desarrollar, creo, que la economía de Cuba. Hay algunas medidas que pueden significar anuncios un poco difíciles de enfrentar y medidas que son esperadas, como las medidas que tienen que ver con mejoras salariales para el sector de la salud y de la educación. En la prioridad que existe hoy en Cuba con la producción de alimentos, que los recursos vayan a aquellos lugares, a aquellas personas, a aquellos productores que lo multipliquen, que respondan a eso, a la producción de esos productos. Y las medidas las veo bien porque tenemos muchas personas desvinculadas, las cuales de una forma amena, cariñosa, inteligente, debemos insertarlas en la sociedad para que les rindan fruto a nuestro país. Más allá de la lucha contra esos bloqueos, nos toca la lucha por lo que podemos hacer nosotros mismos aquí y tratar de solucionar esos déficits que tenemos. Medidas que son ya viejas y que hay que acabar de implementar, como los subsidios a personas y no a productos, enfocados en situaciones de vulnerabilidad y en zonas de nuestro pueblo que tienen todavía que ser más atendidas con una responsabilidad y una sensibilidad mayor. Se necesita combustible para producir hoy y que esta medida ahora de que el combustible lleva un precio para aquel de economía media y un precio para aquel empresario, para aquel compañero que tiene grandes negocios en Cuba y que hoy el país lo está subsidiando. Intentar de manera colectiva, hay un llamado a estar unidos y a sentirnos parte de un proyecto, a luchar juntos por un camino, a no abandonar el socialismo como propuesta y esto es muy complejo, no se hace con varitas mágicas ni con consignas y requiere trabajar juntos. ¿Qué marco establece la Constitución para el desempeño y las transformaciones de la economía? ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Qué implica que los actores económicos tengan similares condiciones? ¿Por qué es la empresa estatal socialista el sujeto principal de nuestra economía? Estas eran algunas de las preguntas con las que iniciábamos el año 2023 cuando abordábamos los fundamentos económicos que recoge la Constitución cubana. Nuestro proyecto económico-social que refleja esta consonancia con nuestra conceptualización del modelo económico, con los lineamientos que fueron aprobados y por supuesto respaldada en todo el proceso de consulta y referendo con más del 86%. En esta Constitución se define nuestro proyecto económico-social, nuestros principios, nuestros valores y fundamentalmente ahí se recalca como contenido básico la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y la dirección planificada de la economía como elementos fundamentales, aunque también se introducen de manera novedosa a partir de las transformaciones de este modelo económico, cuestiones como el reconocimiento del mercado, pero controlado a través de la planificación, se reconoce la propiedad privada como una de las formas de propiedad, pero como ya dijimos, la propiedad principal, esa propiedad socialista sobre los medios fundamentales de producción. Y se reconoce también ese principio de complementariedad. Nosotros hablamos en esta materia entre los diferentes actores económicos, se reconocen a partir de la ampliación de las diferentes formas de propiedad que también están reconocidas. Tú hablabas de manipulación y yo comparto esa idea que además viene de una concepción, digamos, hegemónica de otras latitudes de presentar esa propiedad privada como digamos, lo esencial, lo más importante, lo que es solamente eficiente. Yo no creo que incluso podamos decir eso en ningún caso, es decir, no es buena o mala per se por el tema del tipo de propiedad, sino por las definiciones regulatorias que pueden haber, por el entorno en que se desarrollan esos actores, por si tiene facultades para tomar decisiones o si tiene que estar pidiendo permiso. Es decir, no podemos comparar si de alguna manera se juega con reglas de juego diferentes y por eso de alguna manera también
también en algunos casos se habla de interactuar en similares condiciones para evaluarlo. Y bueno, se decía de alguna manera, nosotros tenemos casos exitosos, nosotros decimos que hay buenos empresarios estatales y malos empresarios estatales en la realidad nuestra, y buenos empresarios privados y malos empresarios. Sí, no tiene que ver con el tipo de propiedad, sino que tiene que ver con muchos elementos en el que está también, por supuesto, el elemento subjetivo y de las personas que lo integran. Por eso, para nosotros, y también se hablaba, es un fundamento del sistema socialista nuestro que esa propiedad social sea preeminente en los bienes fundamentales, porque así está concebido. Yo quería llamar la atención que cuando las primeras versiones de la Constitución, el primer artículo del título de fundamentos hablaba de el sistema socialista, y hubo muchos criterios que decían no hay que cambiarlo por un sistema socialista, porque era el nuestro propio, con las características que tiene y que no tiene por qué ser igual en todos los lugares o los países que así se autodenominan, pero que en el caso nuestro tiene los fundamentos comunes de cualquier sistema y las particularidades del caso cubano. Temas como la estabilización macroeconómica y la justicia social, el empleo y el desempleo en Cuba, los desafíos para el desarrollo turístico, o no me hablen del bloqueo, las empresas con pérdidas, la tierra sin agricultores y la migración del campo a la ciudad, energías renovables o la empresa estatal socialista han sido temas que nos han ocupado en los debates, y recientemente traíamos nuevamente lo relacionado a los impuestos y al proceso de bancarización que se implementa en el país. Así lo abordábamos. Si estamos hablando de evasión fiscal, cuando hay incumplimiento de la ley tributaria, y de elusión fiscal, cuando, elusión del verbo eludir, cuando estamos buscando aquellas fallas, aquellas lagunas legales que están dentro del cuerpo normativo de la administración tributaria para tratar de aprovechar esa laguna legal en función de decir sobre términos supuestamente legales, como no estaba explícitamente establecido, yo puedo pararme ahí. Ahora, ¿qué sucede? Que usted la busca en función de satisfacer una necesidad suya, no una necesidad social. Es importante no entender la evasión y la elusión como dos aspectos que realiza el contribuyente, en este caso el ente económico, sino verlos como dos riesgos inherentes asociados a un proceso, que es el proceso de la relación financiera que establece ese ente económico. Y cuando yo digo ente económico me estoy refiriendo a cualquier individuo, desde una persona natural a una persona jurídica, que tiene la responsabilidad social de aportar al Estado por la actividad que realiza. Por lo tanto, la responsabilidad tributaria no es más que una arista de la responsabilidad social que tiene ese ente económico en función de la actividad que realiza. Regreso a donde estaba. Son dos riesgos importantes e inherentes a ese proceso, que estuvieron y estarán de por vida en ese proceso. ¿Eso ocurre solamente en Cuba? ¿Que las personas No, por supuesto que no, en cualquier lugar del cometan mundo. estos delitos? No, para nada. Porque además esas dos figuras están dadas por un conflicto de intereses que aparecen entre el administrador tributario y este ente económico. Y ese conflicto de intereses puede ser básicamente por variables que él considera que esa carga tributaria es muy alta, que puede ser verdad o no, pero es la consideración que tiene él, que él considera que esa carga tributaria, aparte de ser alta, por lo tanto afecta el rendimiento de su inversión, que es su negocio, que puede ser verdad. Ahora, lo que sí hay no hay justificación ante cualquiera de esos motivos de que usted quiera evadir lo que está establecido porque usted lo considera. Hay otros caminos que usted puede tener para poder analizar esas inquietudes que usted tiene y demás, pero no. Ahí hay que tener en cuenta una cosa, el presupuesto, a veces hablamos, ¿no? Y vemos los ingresos, ¿no? Pero el presupuesto tiene ingresos arriba y gastos por abajo. Y después tiene déficit, déficit fiscal. Para que hayan gastos, que es lo que nos está preguntando, para que haya gasto, para que haya educación, tiene que haber ingresos arriba. Si no hay ingresos por arriba, entonces hay que reducir los gastos por abajo, porque usted no puede gastar más de lo que usted tiene, como en la casa, ¿no? En los gastos, además de lo que recibe, ahora mismo un ejemplo un poco triste, ¿no? Pero tuvimos todos los hechos de Saratoga. ¿Con qué se financiaron todas las reconstrucciones que se hicieron? Con el supertanquero de Matanza. ¿Con qué
se pudo financiar todos esos desastres. Cuando pasan los ciclones, ¿con qué se financian todo? ¿Cómo el Estado ayuda y subsidia muchas veces a las personas que lo conocemos? Entonces no es solo responsabilidad social, es también conciencia social. Muy bien, muy bien. Forma parte de ello. Pero además de eso, hay servicios que se brindan a la población que están subsidiados. Por ejemplo, la electricidad. Tenemos también la asistencia social, que parece poco y que a veces se critica que es poco lo que se paga por asistencia social, pero eso sale de todo lo que se recauda. Es decir, que tienen muchos destinos que están en correspondencia con lo que seamos capaces de ingresar. En la medida que ingresemos más, bueno, pues entonces pudiéramos tener más gastos sociales, ¿no? ¿De qué hablamos cuando decimos bancarización? Sí, yo creo que deberíamos empezar porque la bancarización consiste primero en la formalización, la legalización y la canalización de los diferentes flujos que tienen los entes que participan en un proceso económico o financiero. Pudiéramos decir, todas las empresas en Cuba, cualquiera que sea, tienen cuentas corrientes en el banco o otras cuentas de otro tipo. O sea, que bancarización es cuando tenemos el dinero en el banco. Cuando por primera vez usted va al banco y necesita de habilitar una cuenta para, a través de esa cuenta, usted canalizar, legalizar y por supuesto realizar un grupo de operaciones que puede ser en efectivo o puede ser sin efectivo. Entonces, aquí si hablamos de bancarización, decimos que todos los entes, pudiéramos decir, de personas jurídicas, tienen un nivel de bancarización. Si hablamos de las personas naturales, en Cuba estamos hablando de cerca de 14 millones de cuentas que tienen de diferentes tipos, porque hay que también especificar que las cuentas pueden ser corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de salario, cuentas de pensionado. Entonces, en todo ese universo, nosotros pudiéramos decir que estamos en un nivel de bancarización medio alto, si contamos por el nivel de cuentas que tiene el banco y el nivel de clientes que tiene el banco. Hay algunas provincias que se diferencian de otras y puede ser, como en el caso de La Habana, que el nivel de bancarización, teniendo en cuenta un grupo de requisitos, vamos a decir técnicos, sea superior a otros lugares. Pero en eso consiste la bancarización. Y los bancos siempre empiezan por promover, en ofrecerle al cliente la apertura de una cuenta donde esta persona, sea jurídica o natural, va a realizar sus operaciones con el resto de los entes que tiene un vínculo, pudiéramos decir, de negocio, de servicio o vínculo entre las personas naturales. Usted me decía que tenemos una bancarización, podríamos medirla como media alta, ¿no? ¿Es así? Teniendo en cuenta el nivel de cuentas que tenemos abiertas, el nivel de operaciones que se realizan hoy, pero no hay que dejar que hay un grupo de personas, pudiéramos decir, principalmente de personas que hoy el pago del salario no se les realiza todavía no se les realiza a través de cuentas bancarias o que estén a través de tarjeta magnética. Hoy hay un grupo de pensionados, del total de pensionados que tenemos en Cuba, el 60% cobra su pensión a través de tarjeta. Todavía nos queda un 40% de pensionados que todavía, vamos a decir, oficialmente no están bancarizados desde ese punto de vista como cuenta. ¿Y qué podríamos decir? ¿Qué consecuencias trae? ¿Qué impactos puede tener en la sociedad cubana no tener toda nuestra economía completamente bancarizada? Bueno, si hablamos de bancarización y volvemos al punto de inicio de cuál es el concepto, empezamos porque hay que tener una cuenta bancaria. O sea, todo nace de que tenga una cuenta bancaria y a partir de ahí los bancos empiezan a ofrecer una serie de servicios que van desde las posibilidades con las cuentas y otro tipo de servicios como pueden ser los créditos. El que más ve la población y el que más estamos enfrentando, por supuesto, que es principalmente todo lo que está asociado con las tarjetas magnéticas, por la posibilidad que ha tenido de asociarle, en este caso, de asociarle canales de pago electrónicos, o sea, la posibilidad de que existe o que existía antes con el cajero automático, después con un terminal de punto de venta, y también tenemos que hablar de las dos plataformas que hoy tenemos, o sea, Transfermóvil, que muchos hemos observado de algunos comentarios, y en zona, ¿no? También. Entonces, a partir de ese concepto es cuando los bancos empiezan a ofrecer sus servicios y empezamos a trabajar con el cliente para tratar de que sus operaciones cada día sean más bancarizadas. ¿Cuáles son las operaciones que más frecuentemente se hacen en este sentido en los bancos? Mira, en los bancos las mayores operaciones que se hacen son las que no quisiéramos que se hicieran. Depósito y extracción de efectivo.
Esas son las operaciones que hoy son mayoritarias en nuestras oficinas comerciales y por tanto es un reto que tenemos de cómo bancarizarla. Hoy el 64%, o sea, terminamos el 2022 con el 64% de las operaciones que se hacían mediante las tarjetas magnéticas sin mediar el efectivo. Cuando lo vemos como por ciento, vemos como un por ciento y por eso la alusión del compañero Orlando a que es un estado medio alto y consideramos que sí, estamos de acuerdo, pero nos falta un nicho. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también se nos ha incrementado el uso del efectivo. A medida que también ha ido creciendo este uso de los canales electrónicos de pago, que hoy con nuestras cuentas bancarias podemos hacer muchas operaciones sin tener que hacerlo con el efectivo, pero también el efectivo ha crecido. O sea, ha crecido por los propios mecanismos, o sea, los propios problemas intrínsecos que hoy tiene nuestra población con el tema de los precios, con el tema de la inflación, pero a partir de todo eso también hay una masa de dinero que hoy está circulando y ahí vienen otros servicios, como por ejemplo, que lo han expresado el tema de cajero automático, más adelante nos referiremos, pero que son también aspectos que tenemos que trabajar, que tenemos que buscar la forma de que cada vez los servicios sean más hacia los canales electrónicos de pago con la posibilidad del uso de las cuentas bancarias. Y ahí usted nos decía el impacto, sobre todo eficiencia, mirándolo tanto desde el punto de vista del cliente, desde el punto de vista de la empresa que ofrece el servicio, y cuando hablamos de empresa, disculpen, de los diferentes actores que hoy participan en la economía, como también en el país. O sea, que es un cúmulo de ganancias para todos los actores que hoy tienen que estar, y hacia eso, bueno, es uno de los mayores retos que tiene el sistema bancario y financiero nacional. La construcción de una economía moderna y una economía que sea capaz de crecer requiere un sistema financiero moderno. Y un sistema financiero moderno que funcione con eficiencia necesita que esté bancarizado. O sea, una economía que se mueva en efectivo, ese va a ser un sistema financiero que no va a poder desarrollarse y apoyar a la economía. En la medida que la economía esté bancarizada, entonces el sistema financiero podrá apoyar a la economía y podrá generar crecimiento y se podrá ayudar en ese proceso de desarrollo. Esto parece una paradoja. Sí, claro, es porque están conectados. ¿Y cómo podemos facilitar la paradoja para resolverla? Sí. ¿Qué necesitamos para resolverla? Yo creo que voluntad. Yo diría voluntad de los decisores. Ahí la persona se refería a colas en el cajero automático. Diariamente por nuestros cajeros automáticos salen más de 400 millones de pesos. Diariamente nuestras entidades de venta, de comercio, de servicio, depositan 150 a 200 millones en el sistema bancario. Si esas entidades con esa voluntad, con lo que decía Quiñones, con las posibilidades que tenemos hoy, pudieran incrementar los pagos electrónicos donde tributa un mayor control interno, no hay pérdida de efectivo, hay una trazabilidad, hay una contabilidad en tiempo real, por supuesto, ese efectivo después no tienen que ir a depositarlo a la sucursal, ya baja el nivel de cola, el nivel de las transacciones de efectivo. Por eso yo menciono la palabra voluntad. Temas técnicos y de determinada complejidad como las cargas tributarias o el imprescindible proceso de bancarización se imbrican de muchas formas con esas necesidades que tienen los territorios para su desarrollo más integral. De los territorios y de las potencialidades y retos que tiene el desarrollo local, hemos debatido mucho en este programa, sin perder, por supuesto, el enfoque que ese desarrollo local debe tributar siempre al modelo socialista que como nación debemos construir. Desarrollo territorial y socialismo, dos variables imprescindibles para la economía y la sociedad cubanas. Hay dos temas yo creo que yo considero importantes desde el punto de vista territorial y de la propia autonomía que puede ejercer un gobierno local en un municipio o en una provincia, dígase ya provincia como territorio, dígase municipio ya como visto desde lo local. Y es que en la medida que el gobierno sea capaz de ejercer esa propia autonomía, de poder contar y de poder aprovechar los recursos y las potencialidades que tiene, entonces va a existir un desarrollo económico estratégico enfocado fundamentalmente a mejorar la calidad de vida de ese municipio, de la población y del desarrollo territorial. Todo esto que conlleva esa propia autonomía territorial parte de un contexto hoy muy favorable, es decir, para que los gobiernos puedan ejercer esa propia autonomía municipal y parte de que existe un marco institucional ya que regula toda la gestión estratégica para el desarrollo territorial en Cuba. Hay una política que impulsa el desarrollo territorial.
hay un proceso de desarrollo de capacidades y de descentralización de competencias dirigido fundamentalmente a los gobiernos territoriales, que también les va a permitir dirigir es decir, apropiarse de esa propia autonomía en función del desarrollo territorial. Yo creo que en ese sentido es un contexto favorable que tienen hoy los gobiernos locales para poder avanzar hacia ese enfoque de autonomía territorial. La autonomía, si la llevamos a vía de hecho, es la independencia, es la solución que hoy tienen los municipios para poder desarrollarse. Por eso le decían en este momento que pudieran ser, que existía una correlación entre las dos. Ella explicaba que en esta autonomía está basado en el desarrollo de cada municipio y pudiéramos nosotros definir como autonomía en 3 aspectos. 1, en el desarrollo financiero. 2, desarrollo administrativo, y todo da un desarrollo político y social del territorio. Son términos que tenemos que comprender todavía. Cuando hablamos del municipio, de lo que es un municipio, hay que entender que los municipios tienen una cultura, que los municipios tienen una historia, que los municipios tienen expectativas, que los municipios tienen sueños, y qué espera ese municipio para poder alcanzar ese desarrollo. Creo que también, viéndolo desde la Constitución, es muy interesante porque creo que una de las cosas más novedosas de nuestra Constitución es haber introducido el tema de la autonomía municipal, porque ahí está el desarrollo del país. El desarrollo tiene que venir desde el municipio, precisamente por lo que te decía, porque allí es muy difícil dirigir un municipio cuando nos encontramos tan lejos de él. Por eso tienen que ocurrir toda una serie de cambios. O sea, que esté en la Constitución no quiere decir que hay autonomía. O sea, tiene que estar en la Constitución para poder desarrollar el trabajo. Pero la autonomía es mucho más allá. Puede estar todo muy explícito en la Constitución y no tener esa autonomía. ¿Qué relación podemos establecer entre ideología y economía? ¿Eso es un invento cubano? Bueno, que va a ser un invento cubano. Inclusive tú decías ahora en la introducción, ¿cómo fue que dijiste? Que el efecto de la ideología sobre la economía en Cuba o en la situación cubana. Sí, ¿no? Economía cubana, ¿un problema ideológico? La economía es un problema ideológico en todas partes. Es decir, en Cuba, en India, en China, en los Estados Unidos. Es decir, eso está imbricado así y el problema es muy complicado. Y los que estén escuchando esto con atención, como espero que lo escuchen, porque el problema tiene aristas muy interesantes, se deben estar preguntando, bueno, ¿por qué estamos haciendo un programa sobre ideología y economía y no hacemos un programa sobre ideología y termodinámica, o un programa sobre ideología y cirugía, o un programa sobre ideología y física nuclear? Es decir, ¿por qué estamos individualizando este tema? Es decir, el asunto está en que esta es una polémica mundial muy vieja, no solo de Cuba, es del mundo, lleva mucho tiempo, sobre cuál es el contenido objetivo que hay en las ciencias económicas y cuál es el componente de posiciones ideológicas. O sea, cuando tú llegas a una conclusión, ¿qué tú estás reflejando? ¿Los datos que recogiste que te llevan a eso? ¿O estás reflejando tus posiciones, tus intereses? Entonces, y es muy difícil hacer la disección entre estas dos cosas. Hay pensadores de la economía que están influidos por sus posiciones ideológicas, ¿no? Y de eso hay cualquier cantidad de historias, ¿no? Sobre cómo las posiciones ideológicas influyen en la manera en que se presentan los argumentos científicos de la economía. Y esto la gente lo tiene que saber. La gente lo tiene que saber, sobre todo la gente joven lo tiene que saber, ¿no? Porque esas conclusiones influidas con posiciones ideológicas se utilizan contra nuestro proyecto social. Se utilizan contra nosotros. Y si nosotros no sabemos esa distinción, bueno, ahí entonces nos están manipulando el pensamiento. No se puede separar nunca economía de ciencia, como tampoco se puede hacer de ideología de economía, como no se puede hacer separar ideología de sociología o de otras áreas de la ciencia social. Ahora, la ciencia económica nació desde la unión de las dos cosas. Desde el inicio de la ciencia económica ha estado mezclado la economía como ciencia con ideología. Tenemos que debatir
cómo nosotros con soluciones nuestras, desde nuestro socialismo, a partir de nuestra ideología, ¿no?, nosotros recuperamos, ¿no?, la economía. Y esa recuperación viene asociada a cinco grandes temas. El tema del crecimiento de la economía, el tema del control de las desigualdades sociales y económicas, el tema de la propiedad, el tema de la autonomía de la gestión empresarial y el tema de la inserción de la economía cubana en la economía mundial, ¿no? Te digo un par de frases sobre cada uno de ellos. Bueno, el tema del crecimiento, no hablamos lo suficiente del crecimiento, ¿no? Hablamos de la eficiencia, pero no del crecimiento, y no es lo mismo. Es decir, nosotros necesitamos que la economía crezca. No hacemos nada con una economía eficiente y pequeñita. Tenemos que tener una economía grande. ¿Para qué? Porque tiene que asumir los gastos de los programas sociales. Nosotros tenemos un programa social inmenso. Por eso tenemos la mortalidad infantil baja, la escolarización total, la seguridad ciudadana. Entonces, eso son inversiones sociales. Gracias a la ideología que tenemos. Que es la que determina la inversión. La inversión no la marca el mercado. No, tiene nuestros determinantes ideológicos. Tenemos que discutir más los determinantes del crecimiento, que no son solo los determinantes de la eficiencia. Es más que eso. El tema del control de las desigualdades. Ahí sí nosotros tenemos que atrincherarnos entre los principios ideológicos. Los espacios que hemos abierto a la economía de mercado, que había que abrirlo porque había que salir de la situación del periodo especial, nos han aumentado las dificultades. Lo estamos diciendo en la televisión, pero no es secreto para nadie. Todo el mundo sabe, ¿no?, que han aparecido gente con mucho dinero y gente en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y eso tenemos que revertirlo, eso tenemos que controlarlo. La ideología, es decir, volviendo a la ideología, nuestra ideología martiana y fidelista no es compatible con eso. Es decir, uno de los elementos del debate es cómo nosotros controlamos y revertimos las desigualdades que nos están... La revolución se hizo sobre todo para la justicia social, para el bienestar del pueblo. Además, ahí hay una gran mentira que dicen muchos ideólogos del capitalismo, es que tú necesitas desigualdades para que haya estímulo al trabajo y para que haya productividad del trabajo. Eso, compañero, no es verdad. Y no es verdad no solamente por razones, la puedo defender con razones morales, por supuesto, pero se puede defender con datos. Hay un índice que mide las desigualdades, que es el índice Gini, ¿no? Y ahí hay un ploteo en esa gráfica que están viendo ahí del índice Gini contra el Producto Interno Bruto, ¿no? Y cada puntico ahí es un país. Y nos demuestra que los países más desiguales son menos productivos. Es decir, la relación, la necesidad de la desigualdad para la productividad es otra mentira ideológica que está fundada sobre la ideología de ellos, ¿no?, que no es de la ideología de nosotros, ¿no? Y yo dije que eran 5 cosas, ¿no? Sí, 5. Vamos para el tercero. El tema de la propiedad. Bueno, el tema de la propiedad seguramente Ayuba va a hablar del problema después, pero el tema de la propiedad es lo que recoge nuestra Constitución. En el 2019 votamos la Constitución, ¿no?, que dice que la forma principal de propiedad en nuestro modelo económico es la propiedad social sobre los medios de producción, concentrada en el rol protagónico de la empresa estatal socialista, ¿no? Y por eso votó el 86% de los cubanos. Es decir, ahí está, dato objetivo. Ahora, esa propiedad, que es propiedad de todo el pueblo, ¿no?, ahí es donde viene ahora el desafío. Hay que saberla conjugar con la autonomía de las empresas. Porque la propiedad es una cosa y la autonomía de gestión es otra. Y nosotros no podemos confundir propiedad de todo el pueblo con gestión centralizada. Y tiene que haber autonomía incluso para la inserción internacional de la empresa cubana. Porque realmente eso es una consecuencia de la globalización, en la medida de que la economía se globaliza más importante se hace para las finanzas de los países la fracción del Producto Interno Bruto que se hace en el comercio exterior, o en la exención de nuestras empresas en cadenas globales de valor. Sería un absurdo que tú fueras ahora la gobernadora de un municipio y tú quisieras que las fábricas de tu municipio estuvieran concentradas en las demandas de los habitantes de ese municipio. No, las fábricas de un municipio tienen que producir para toda Cuba y, si se puede, tienen que producir para el mundo. Entonces, ese es el fenómeno de la inserción internacional. Tenemos que analizar qué hacemos para impulsar el modelo económico nuestro en estas 5 cosas, por lo menos en estas 5, estaba simplificando. Los economistas van a decir 50, pero bueno, yo digo 5 nomás. Sin simplismo, porque el problema es intrínsecamente complejo.
Ha sido un año muy duro, pero me pregunto cuándo los hemos tenido blando sin luchar por el futuro. Cierto que en entorno oscuro y loco el planeta viaja, al filo de una navaja con conflictos para rato, pero en 2024 sigue cuadrando la caja. Por supuesto que sí, que seguiremos en 2024 porque la economía cubana es tema fundamental de debate hoy en Cuba y ustedes también pueden participar enviándonos sus temas o propuestas para participar del debate a través de nuestros canales en Telegram o Facebook, y en YouTube puede seguir las transmisiones de nuestro programa. Y claro, también en la página web de Cuba Debate. Y porque además las autoridades cubanas han insistido mucho en que en Cuba no se aplicarán fórmulas neoliberales. Y así se abordaba en otro de nuestros programas. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Cuáles son sus principales rasgos? Lo primero, llevándolo al nombre del programa, yo empezaría aclarando que la contradicción fundamental es entre socialismo y capitalismo. Porque realmente el neoliberalismo es una forma radical, extrema de capitalismo o de ideología del capitalismo. Y eso es importante porque sobre todo en los debates actuales se suele achacar todo a una posición neoliberal y podría pasar que entonces otra forma de defensa del capitalismo en un país que estamos construyendo el socialismo se vean como buenas, porque no son neoliberales. Y eso es una aclaración técnica, pero también creo que... Importante, porque no sale de la nada el neoliberalismo, tiene esa raíz. Segundo, el neoliberalismo es la evolución del liberalismo, que es un proceso que empieza, en el caso de la economía, desde el siglo XVII, XVIII, XIX, y que cambia nombre, y aquí viene Marx, precisamente por Marx, porque el liberalismo clásico, de ese periodo clásico, desarrolla una serie de elementos teóricos que Marx continúa y que utiliza para proponer la transformación social que quería hacer Marx. Y ante esa situación, un grupo de autores sencillamente deciden romper con Marx y con todo lo anterior que había. Y surge la necesidad entonces de ya hablar de un nuevo liberalismo, que es la misma esencia del liberalismo, lo que es un liberalismo sin aquellos elementos que dieron paso a la teoría de Marx, por ejemplo, el clásico, la teoría del valor trabajo y el tema de la centralidad del trabajo. Hay todo un andamiaje teórico y práctico que además, como tú decías y comentabas, abarca también otros elementos de la sociedad, como puede ser la educación, la salud, es decir, otros sectores, la cultura, que el neoliberalismo ha tenido expresiones concretas, cada cual en su ámbito, pero sobre todo manteniendo estas características, digamos, esenciales, ¿no? Es decir, el prácticamente nulo papel del Estado en regular las condiciones de las relaciones económicas. Una parte fundamental de la aplicación de las políticas neoliberales tenía que ver con la reducción de los déficits fiscales y con la destrucción y la privatización de los tejidos empresariales del Estado. Entonces, eso, en primer lugar, ha tenido grandes consecuencias sociales, una pérdida, sobre todo de determinados elementos de la educación, la salud, tuvo aparejado la precarización de una parte importante de los sectores sociales y sobre todo un muy bajo resultado económico, porque si algo se entiende es que el consenso de Washington no dio a la larga los resultados esperados. ¿Es un obstáculo hoy el sector privado para ese tránsito socialista en nuestro país? Hay que entender que ese sector privado que ha ido naciendo o que se ha ido desarrollando a partir del año 2021 se ha desarrollado en un proceso muy complejo, en un proceso de crisis económica que excede completamente al sector privado, donde hay déficits fiscales, donde hay alto nivel de inflación en general de la economía, una emisión monetaria descontrolada, los ingresos externos del país están en sus momentos más bajos de hace varias décadas. Entonces, ese sector privado se desarrolla en un entorno muy adverso y, por supuesto, es un sector que refleja hasta cierto punto esas condiciones del adverso. Eso se refleja, por ejemplo, en los altos precios. Y los altos precios que son los que han llevado a que dentro de la población exista en algunos sectores, en algunos segmentos, determinados prejuicios hacia esa expansión, como si por algún lado fueran los causantes de la crisis económica o por el otro no cumplan la responsabilidad de salir de la crisis. Lo primero hay que entender que el sector privado por sí mismo,
o la manera que se ha concebido ese sector privado de pequeña empresa, ni va a salvar a Cuba de la crisis económica que tenemos, ni va a hacer lo que va a destruir la economía cubana. O sea, es un sector complementario que complementa a la empresa estatal y que no se le puede pedir que sea el que alimenta al pueblo de Cuba, ni el que por sí solo saca a Cuba de la crisis económica, pero tampoco es un elemento que destruye las bases de nuestro socialismo. Ya Yuval decía la heterogeneidad de los sectores de los sectores de propiedad y las formas de propiedad en la transición socialista. Hay dos retos importantes para terminar. El primero es articular al sector estatal y al sector no estatal en un mecanismo, o sea, en una integración económica que permita un comportamiento orgánico y que esa complementariedad sea para algo positivo. Yo me centraría más en lo que tenemos que hacer desde otro polo, que es el polo del socialismo propiamente dicho, ¿no? Del Estado. ¿Qué tenemos que hacer, por ejemplo, para que la empresa estatal sea una empresa que cumpla la función que está llamada en el diseño a tener? Eso tenemos que convertirlo en una realidad a pesar de su historia. Porque si nos guiamos muchas veces por la historia de la empresa estatal, muchos pudieran llegar a la conclusión de que no tiene futuro la empresa estatal. Y es utilizada también por el discurso en contra del socialismo, no solo en Cuba, sino en muchas otras experiencias. Yo creo que, por ejemplo, la ley de empresas, que se está hablando de ella, que está en el cronograma legislativo, es un hito importante en que nosotros podamos lograr que la empresa estatal juegue el papel que tiene que jugar dentro de ese proceso, porque los espacios económicos hay que llenarlos, hay que producir y hay que comerciar, que es otro elemento también a discutir, una aversión que hay a la actividad comercial en el sector privado. Yo creo que son temas discutibles, que es muy importante también, y el sector estatal tiene que ganarse el espacio que tiene que conservarlo y tiene que crecer aún más. A lo largo de estos 12 meses cuadrando la caja, nos han acompañado una decena de ingenieros, más de 10 licenciados en distintas especialidades, 25 máster en ciencias y más de 20 doctores en ciencias. Un cúmulo de especialistas que han abordado disímiles temas, mucho más de los referenciados hoy, pero todo esto no hubiera sido posible sin la tenacidad y la entrega de Iroel Sánchez Espinosa, fundador de nuestro programa, que aún cuando este año dejó de acompañarnos físicamente, sigue siendo inspiración y guía para los que apostamos por continuar su trabajo. Esa voz que nos hablaba al oído mientras grabábamos el programa, y con algunas de esas imágenes aquí en el set, con nuestros invitados, nos despedimos hasta la próxima emisión de Cuadrando la Caja, donde regresaremos para intentar cuadrar la caja de la economía cubana en 2024. Porque como siempre les digo yo, no basta con interpretar, también es necesario transformar. Hasta la próxima. Contamos con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Timbirichi. Ay, nada más. Timbirichi. 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 Corre, saca tu licencia y montate el Timbirichi. Aprovecha ahora que no te da pa' un Toyota y tampoco un Mitsubishi. En cada cuadra un comité y una pila Timbirichi. Grabate, repetimos.